Bueno, yo le puse como título a este mensaje un altar, ¿sí? Un nombre un poco raro, la verdad lo pensé, pero le puse así, después lo van a entender por qué. Un altar. Y quiero que vayamos al libro de Hechos 12:22. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es el quien yo os anuncio. Entonces acá Pablo estaba de visita por Grecia, estaba yendo a predicar el evangelio y entró al Areópago donde estaban reunidos todos estos atenienses. Y recuerden que los griegos eran muy religiosos. Él notó que tenían muchos dioses allí. Tenían el dios de la fertilidad, tenían el dios de la guerra, el dios del sexo, y a todos le tenían un altar. Pero de pronto Pablo hábilmente, y me encanta esto porque cuando uno predica la palabra uno tiene que fijarse en los detalles. Pablo notó que había un altar vacío. Todos los altares estaban llenos, pero él se dio cuenta que había un altar vacío y él dijo: por acá es, por acá les voy a predicar. Y decía: al Dios no conocido. Entonces yo me imagino que allí Pablo comenzó a hablarles del Dios de Israel, de nuestro Dios. Comenzó a hablarles de Jesús, de las buenas nuevas. Y la palabra dice que vino un avivamiento sobre los gentiles y en ese lugar se convirtieron muchos. Vino gran salvación cuando él hizo eso. Ahora, esta mañana yo quiero tratar de hacer algo similar por medio de esta palabra. Y es hablarles a cada uno de ustedes y decirles algo: no necesitamos de muchos altares en nuestra vida. Porque a veces levantamos altares donde colocamos cosas que honramos como si fueran dioses, pensando que nos van a hacer felices. Y tratamos esas cosas como a Dios, pero no lo son y nunca nos van a dar lo que Dios solo nos puede dar. Lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida es solo un altar. Un altar para adorar y servir al único Dios y al único Señor verdadero, que se llama Jesucristo. Eso es lo que tú necesitas, un altar. Y eso va a bendecir tu vida más allá de lo que te imagines. Cuando los reyes en la antigüedad se convertían a Dios, lo primero que hacían era quitar los altares de los lugares altos y dejar solo un altar. Y eso es lo que yo quiero, que ojalá le pedí al Espíritu Santo que podamos salir de este mensaje derribando los ídolos en nuestro corazón y solamente servirle al Dios vivo. Amén. Ahora piensen esto, en la palabra vemos que en los tiempos antiguos, cuando tú lees el libro de Génesis, te vas a dar cuenta que algunos hombres tuvieron un encuentro con Dios. Y esos hombres, cuando comenzaron a aprender a caminar con Dios, cuando comenzaron a aprender a invocar el nombre de Dios y a buscar su presencia, lo primero que hicieron, lo primero que vino en su corazón para relacionarse con Dios fue levantar un altar. Porque sin el altar ellos pensaban que no podían iniciar una búsqueda correcta a Dios. No era apropiado hacerlo sin primero edificar un altar. Ahora, yo noté esto, que siempre hacían primero un altar. Y entonces una pregunta es: ¿cuál es la razón? ¿Por qué el altar era necesario para estos hombres? ¿Qué tiene el altar que lo hacía tan especial, tan esencial para poderse relacionar con Dios? Bueno, primero miremos qué es un altar. Estos lugares técnicamente eran plataformas. Obvio, en el principio era algo muy rústico. Y en esas plataformas, ese altar era utilizado básicamente para colocar una ofrenda a Dios, para colocar un sacrificio. ¿Y por qué? Porque por medio de eso ellos le podían expresar a Dios adoración. Por medio del altar le podían expresar a Dios su devoción, su reverencia. Yo quiero darles un ejemplo, la vida de Abraham. Ustedes saben que Dios llamó a este hombre que vivía en un lugar idólatra.
y él tuvo un encuentro con Dios. Y ahí en Génesis 12, no se lo voy a leer, ahí dice: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, y lo llama. Y él sale con Lot, sale con su esposa Sara, y sale de allí. Y pasa algo curioso: la primera vez que le habla a Dios fue en el versículo 8. Dice: luego se pasó de allá a un monte al oriente de Betel y plantó, este es un detalle interesante, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Primero puso el altar y luego invocó. Entonces, si analizamos ese pasaje, vemos que Abraham escucha el llamado de Dios, sale en obediencia hacia la promesa, llega a un monte, y allí en ese monte levanta dos cosas. ¿Sí se dio cuenta que ahí levanta dos cosas? Lo primero que levanta, ¿qué fue? La tienda. Y lo segundo que levanta fue el altar a Dios. ¿Qué significan estas dos cosas? Tienen un significado tremendo. Lo primero que levantó fue una tienda. Yo les traje una imagen, si me hacen el favor, de la tienda, que yo creo que era lo más parecido a lo que levantó Abraham. Y la tienda nos recuerda que Abraham, cuando salió, se consideró de ahí en adelante un peregrino. ¿Un qué? Un peregrino. La tienda es una carpa desarmable, tal vez donde antes vivía en una casa con cimientos, pero la carpa es desarmable, hecha para pasar temporadas cortas en un lugar y sea fácil de desarmar. ¿Qué simboliza la tienda? Nos habla del sometimiento a la voluntad de Dios. Nos habla de no apegarnos, de desprendernos. Nos habla de una vida que es dirigida por Dios, que se mueve no según su propia voluntad, sino según a donde Dios lo dirija. La tienda nos habla que el hombre de Dios se arraiga solo en la voluntad de Dios y donde Él lo plante. ¿Cuántos creen eso? Amén. Lo segundo que levantó Abraham, ¿qué fue? Un altar. Y yo les traje una imagen de probablemente algo muy parecido a ese altar rústico que pudo haber hecho Abraham. Un altar, le hizo un altar, sí, ahí está, al Dios que lo llamó. El altar nos habla de una vida de dependencia a Dios, una vida donde su fe, su esperanza, su profesión, sus finanzas dependían de la presencia de Dios. Y esto era lo que pensaban todos los grandes hombres de Dios. David decía en el Salmo 71:5: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, tú eres mi seguridad, mía desde mi juventud. ¿Cuántos son jóvenes acá? Todos los que estamos acá somos jóvenes, dígalo, amén. ¿Sí? El joven siempre es así, efusivo, ¿no? No, amén, no, amén. ¿Sí? Para Abraham el altar fue un lugar donde Dios le proveía todo lo que él necesitaba. Él no se puso a hacer un sembrado y no, él dijo: yo hago el altar porque el altar tiene todo lo que yo necesito. ¿Qué le traía el altar a Abraham? Primero, revelación. El altar le revelaba la dirección. ¿Cuál era el siguiente paso? Por eso él, a donde llegaba, levantaba un altar: Señor, ¿ahora para dónde vamos? Allí en el altar la voz de Dios venía y se revelaba a él. Pero también saben que le proveía el altar: sacrificio, pero no de él. Ahí es donde él colocaba un cordero inocente que expiaba sus propios pecados, los colocaba ahí. ¿Qué significaba esto? Que el altar era un lugar donde había santificación, donde había consagración, donde él se consagraba, se santificaba de sus pecados. Y lo otro es que era un lugar que le proveía comunión con Dios, porque tal vez en el desierto habían días difíciles, y allí en el altar él podía comunicarse con el Dios que lo había llamado y podía abrirle su corazón y recibir ese alimento espiritual. Entonces así anduvo Abraham, y así anduvieron muchos hombres levantando tiendas y al lado altares para buscar a Dios, hasta que dice la palabra que tiempo después el Señor levantó a Moisés. Después que
Moisés sacó a Israel por medio de su liderazgo. Dice la palabra que Dios le dio una orden a Moisés. ¿Se acuerdan cuál fue la orden? Construye un tabernáculo de reunión donde yo voy a descender. Y a mí esto me pareció súper como muy lindo lo que hizo Dios, porque ahora él quería poner su tienda al lado del pueblo. O sea, increíble. Primero Abraham puso su tienda para estar cerca de Dios. Ahora Dios dijo: yo también quiero que me construyan una tienda para estar no solamente en reunión con un hombre, sino con mi pueblo que saqué de Egipto. Ahora, por medio de este tabernáculo, él viviría en medio de ellos. Pero ¿saben algo? Para que esto se pudiera llevar a cabo, le dio especialmente las instrucciones a Moisés. Porque cuando yo estaba haciendo la charla, yo dije, la idea del altar fue de un hombre, pero mira lo que hace Dios cuando pone su carpa, pone su tabernáculo. Le dio especialmente instrucciones de cómo hacerlo y qué utensilios debía construir, y en los cuales uno de las construcciones principales era el altar del holocausto. Dios le dijo: hazme un altar y ahí quemarás todos los carneros sobre el altar en ese holocausto, y ese olor se levantará y será grato para mí en ofrenda quemada a Dios. Eso está, por si quieren anotar después, Éxodo 29:18. Entonces, por medio del tabernáculo ahora había un lugar donde Dios habitaba en medio de ellos, y los sacerdotes y el sumo sacerdote, ahora ¿saben qué? Podían representar al pueblo, podían tener comunión con Dios y podían decirle al pueblo lo que había en el corazón de Dios. Ahora los sacerdotes podían entrar, pero hay aquí algo interesante. Para que ellos pudieran entrar al lugar santo y al lugar santísimo, los sacerdotes, ¿qué debían hacer? Pasar primero, ¿por dónde? Por el altar. Tenían que ser purificados con la sangre de esos corderos, se les salpicaba sobre sus vestiduras de sacerdote. Ahora, después de esto, también tengo otra imagen, si me la pueden poner. Ya dejó de ser un tabernáculo, sino vino en el corazón de Salomón a ser ¿qué? Un templo majestuoso, imponente. Pero ¿saben algo? También tenía un altar. No importa la clase social, no importa lo humilde que sea una persona, no importa si tiene mucho, si tiene poco, todos necesitamos ¿qué? Un altar. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Porque alguno decía, bueno, ¿y yo dónde armo el altar en mi casa? ¿No? Ya estaban pensando. Pues no, estamos en el nuevo pacto, tiene otro significado. ¿Qué nos enseña todo esto? Recuerde que lo que vemos en el antiguo pacto es una sombra de lo que nosotros ahora espiritualmente vivimos. ¿Cómo podemos aplicar hoy esto que les acabo de enseñar en nuestras vidas? Yo quiero que piense por un momento que, como les dije, todo esto era una sombra de lo que habría de venir para la iglesia. Como iglesia, ahora todos los que estamos acá somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Pero también la Biblia dice que somos llamados sacerdotes de Dios, reyes y sacerdotes. Y al igual que los sacerdotes no podían pasar al lugar santo sin pasar por el altar, ninguno de nosotros podemos tener comunión con Dios sin haber sido ¿qué? Lavados por la sangre de Jesús. Por eso una persona solo puede relacionarse con Dios cuando acepta el sacrificio de Jesús. Y ese sacrificio, ¿quién lo puso? Dios fue el que puso a su Hijo sobre el altar para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hubo un dato en la vida de Abraham que fue muy curioso. Dios le pidió a su hijo, ¿se acuerdan? Y él subió, y cuando lo iba a entregar, Dios dice: no lo hagas, y puso un cordero. Ahí proféticamente estaba hablando de lo que iba a pasar para que toda la humanidad fuera salva. Él iba a poner a su cordero, a su hijo, lo que más amaba, sin mancha. Ahí iba a estar en la cruz.
¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo el altar ya no es una edificación material como lo era en el pasado, pero también el tabernáculo tampoco ya es un lugar, digamos, fabricado por el hombre. Pero ¿saben? ¿Quieren saber algo? Ambas cosas, tanto el altar como el tabernáculo o el templo hoy existen, pero de manera espiritual. ¿Sí sabían eso? El tabernáculo hoy, ¿qué representa? ¿Qué es el tabernáculo hoy? Un libro para el que me diga. ¿Cómo? No, ¿la iglesia? No. Bueno, bueno, depende. Pero el tabernáculo hoy, ¿saben qué es? Diga, yo soy el tabernáculo. Nosotros somos el tabernáculo. Dios a través del Espíritu Santo vive en nosotros. Mira lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo? Podríamos colocar ahí, ¿no sabéis que sois tabernáculo? ¿No sabéis que sos tienda de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nosotros nos parecemos a la tienda que Abraham hizo, porque podemos movernos a donde Dios nos lleve. Esto no lo había escrito, pero me parece, ¿no? Juan 14:23 dice: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, ¿y qué? Haremos morada en él. Nosotros somos el tabernáculo de Dios ahora. Y entonces, ¿qué es el altar? ¿Qué representa el altar ahora espiritualmente? ¿Saben qué representa el altar? El altar, nuestro tiempo de comunión con Dios, donde damos nuestra mejor adoración, nuestro momento de intimidad con Dios, donde ponemos nuestras cargas, donde aplicamos su sangre sobre nuestras vidas. Ese es el altar espiritual. Entonces, cada día debemos levantar un altar personal. Tú eres el tabernáculo. Cuando oras levantas un altar, pero también debes levantar un altar familiar, donde por lo menos puedas una vez a la semana decirle a tus hijos: vamos a levantar un altar de oración, vamos a orar, vamos a buscar juntos al Señor. De hecho, como congregación, cada vez que nos reunimos acá, ¿saben qué levantamos? Un altar, porque acá adoramos, leemos la palabra y el Señor acá nos limpia, nos santifica. Acá lo buscamos para estar con Él. Por eso este momento usted está con Él, está levantando un altar en este lugar. ¿Sí? ¿Lo cree? Para cada cristiano hoy el altar también, ¿saben qué simboliza? Nuestra dependencia total de Dios. A lo que tú le levantes un altar es a lo que tú dependes. Todos los días alguien de acá, o bueno, yo espero que ninguno acá, le levanta un altar a algo, y ese algo es de lo que él depende. Si yo le levanto ese altar de oración cada minuto a Dios, es porque de Él dependo. Él simboliza todo para mí. El altar espiritual hoy es el tiempo que nos levantamos a buscar la presencia de Dios. El altar espiritual hoy representa cuando tú oras, cuando tú lees la palabra, estás ahí levantando un altar, cuando tú adoras y otras cosas que vamos a ver. Por eso es triste que hoy en día hay muchos cristianos que son tabernáculo, pero carecen de altar. Hay muchas personas que Dios mora en ellos, pero no tienen altar. No hay una vida de oración, no hay una vida de adoración, no hay una vida de búsqueda de la palabra. El Señor está, pero no tiene un momento donde relacionarse contigo. Hoy en día hay muchas personas donde Dios mora en ellos, pero no tiene un lugar de preeminencia donde se le honre y donde se le adore. ¿Saben por qué? Porque el altar, ese tiempo especial, está ocupado por otras cosas. Miren, yo cuando comencé esta charla y vi que se iba tomando otra vez por acá, ¿sí? Yo decía: Señor, ¿qué nos quieres hablar hoy? Y es un reflejo del cristiano moderno. ¿Saben qué significa un altar para Dios? El momento del encuentro contigo. Él anhela que tú vengas a buscarlo porque Él se quiere encontrar contigo. Él ya hizo una morada en ti para encontrarse contigo. Levantar un altar
para buscar a Dios lo puedes hacer en cualquier lugar, en tu casa, en cualquier hora. Lo puedes hacer en cualquier momento del día. ¿Cuántos trabajan en un auto? ¿Cuántos trabajan en un auto? Muchos, ¿no? Miren, a mí a veces me toca estar en la camioneta para arriba y para abajo. A veces hay centros comerciales donde el parqueadero es gratis, ¿sí saben? Ay, entonces me meto ahí y me pongo a orar 15 minutos y hago mi altar ahí en mi camioneta y salgo y sigo. ¿Por qué? Porque ahora lo puedo hacer en cualquier lugar. ¿Saben? Estamos en tiempos de guerra espiritual. No sé si usted lo sabía. ¿Y cuál es esa guerra espiritual donde el enemigo va detrás de qué? ¿Qué te quiere robar el enemigo? Tu altar. ¿Sí? Él quiere ocupar el lugar de Dios en tu vida. Él reclama ese lugar, sentarse en el trono de tu corazón, ocuparlo de lo que sea menos de Dios. Y tú y yo tenemos que ser conscientes de esa realidad, porque lo dice la palabra. Miren, yo me encontré este versículo, Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, tremendo, ¿no? Nuestro tiempo de reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y yo hoy me pongo en el papel de Pablo y les ruego que escuchen esto con temor y temblor, como dice la palabra. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hoy en día tú abres YouTube y escuchas cualquier cosa, pero no te dejes mover de lo que nos han enseñado, de lo que la palabra nos dice. Mira lo que sigue en el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Contra qué se va a poner el anticristo? Sobre el altar a Dios. Todo lo que sea culto a Dios, él se va a oponer. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, diciéndote: no adores a Dios, adórame a mí, porque yo te voy a dar también. Se está haciendo pasar. Ahora, ese hombre de perdición no se ha manifestado todavía, pero su espíritu, dice la palabra, ya está aquí. Eso dice la Biblia. Su espíritu ya está aquí. Un día va a tomar un cuerpo y va a exponerse al mundo, pero ese espíritu anticristo ya está acá y está en todo, actuando de la misma forma, querer ocupar el lugar de tu tiempo con Dios y queriendo darte lo que solo Dios te puede dar. ¿Cuántos creen eso? Miren, el mismo Señor Jesús, hablando sobre los tiempos del fin, advirtió sobre los peligros que iban a venir, de los cuales los cristianos tendríamos que huir. Por eso este mensaje es para nosotros, porque Él habló de esta época, de lo que tendríamos que huir, que correr nosotros los cristianos para mantener el altar de Dios en nuestras vidas y que Dios nos halle allí. Lucas 21 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad lo que dice el Señor: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen. Un corazón cargado es un corazón lleno, donde no hay espacio para nada más. Y lo que dice el Señor es: miren que sus corazones no se carguen en este último tiempo. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué puede cargar nuestros corazones que los llene tanto para no encontrar un espacio para Dios? Ahí lo sigue diciendo: miren que por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Tres cosas. Hay gente, perdón, yo sé que no hay mucha casa, que solo piensa en comida, ¿sí? No hay un momento para pensar en Dios. Hay que ayunar, uy no, pero tener que dejar de comerme mis medialunas con jamón y queso, no, ¿sí? Yo conocí unas personas muy lindas que ya no, hoy en día no están,
y eran fieles al Señor, pero consiguieron un día un buen empleo y todos los domingos yo les llamaba y les decía, oye, la reunión estuvo tan linda, ¿por qué no viniste? No, es que hoy nos fuimos a conocer un restaurante que nos recomendaron más bueno. Y yo, ay, qué bendición, hermano, gloria a Dios. El otro domingo, ¿por qué no vinieron? No, había un asado y como estamos estrenando camioneta y carro, entonces de una vez, pastor, bueno, amén. ¿Y por qué no vinieron? Un baby shower, lo más de chévere, y eso iban a dar torta y de todo, y pues uno no puede hacerle esto al corazón de los amigos. Y yo decía, nos hemos cargado de glotonería, y el altar de Dios, ¿qué? Luego dice, y embriaguez. Ah, pero los cristianos no tomamos. Pero ¿saben qué? Hay mucho cristiano embriagado de inmoralidad. No tiene la mente libre porque está llena de pensamientos sucios, embriagado de pornografía, embriagado de odio, embriagado de resentimiento. Nos embriagamos de algo que nos controla. Cuando una persona se embriaga, ¿qué hace? Pierde el dominio de sí mismo. Y hoy en día la gente está llena, embriagada de cosas que le quitan el poder, o sea, que le quita la influencia del Espíritu Santo sobre su vida. Y luego dice, y de los afanes de esta vida, gente pensando en solamente cosas de esta vida, éxito y etcétera. Y dice el Señor, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Que Dios no nos encuentre con el corazón cargado, sin un lugar para Él. Y luego dice en el 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Esto que estamos viendo ahora es un lazo que está viniendo sobre todos los cristianos. No sé si usted se ha dado cuenta, somos los cristianos más entretenidos en la historia de la humanidad. Este aparato, cuando usted lo ve, ¿usted qué hace? Inclina, ¿cierto? Todo el tiempo vivimos inclinados, no nos podemos aburrir, no nos estamos dando el permiso para aburrirnos, para buscar de Dios. En el 36 dice, velad pues en todo tiempo orando. O sea, nos está llamando a no olvidar el altar, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Mira, lo único que va a hacer que tú y yo escapemos de la glotonería, que escapemos de embriagarnos de cosas incorrectas y de los afanes de este mundo, es el altar de Dios. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Esa es mi oración, que cuando Él venga por nosotros nos encuentre en pie buscándole, adorándole. Amén. Por eso quiero que por medio de esta charla, que ya me quedan 15 minutos, veamos 4 cosas. Si les quedo viendo alguna, bueno, en la próxima, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. Entonces, dice, Caro me dice, mi amor, es que tú siempre las introducciones las das recontra largas. Yo decía, bueno, pero no sé qué hacer. Ya me acuerdo del resto de la charla cuando estoy en la introducción. Bueno, miren, lo primero, el altar espiritual significa ese tiempo de conexión con el reino de los cielos. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pregunta, ¿qué cosas tú buscas con más entusiasmo, con más diligencia, con más interés cada día? Hay personas que le ponen mucho interés a buscar dinero. Otras le ponen mucho interés, entusiasmo a buscar éxito. Éxito en todo, cualquier cosa, aún en el ministerio. Otras personas dicen, no, mi interés es el trabajo está primero. O sea, trabajo es lo que hay que hacer todos los días. Hay muchas cosas, la mayoría de las personas se afanan por todas estas cosas. El Señor dice, de esas cosas se afana todo el mundo, pero Jesús no menciona nada de eso como lo principal, ¿o sí? No lo menciona, no lo toca. En cambio Él dice, buscad primeramente ¿qué? Solo menciona una cosa como la más importante, que es el reino. Conectarnos con el reino de los cielos, buscarlo, busquen primeramente el reino de los cielos. Pero ¿por qué creen ustedes que debemos buscar primeramente el reino de los cielos? ¿Por qué Jesús nos dice busquen primero el reino de los cielos? ¿Saben por qué?
Porque Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Y sabes por qué este es el mejor consejo que Dios nos ha dado, que Jesús? Porque en el reino de los cielos está la voluntad perfecta del Padre. Por eso tenemos que buscar primero el reino, porque ahí está la voluntad. Por eso Jesús, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Él les enseñó a orar, y en una frase de la oración del Padre Nuestro dice, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en los cielos. Jesús conocía la voluntad de los cielos y les decía, conózcanla y oren para que esa voluntad se haga acá en sus vidas, en su familia, en sus corazones. ¿Saben? En el reino de los cielos solo se hace la voluntad de Dios, no se hace otra cosa. De hecho, hay una canción que dice que en el reino de los cielos, ¿qué? No hay hospital. ¿Cierto? Bueno, un chiste medio, no la veían venir, pero es una canción cierta, ¿cierto? Cuando nosotros levantamos un altar de oración en nuestra vida, ahí en ese altar de oración, de adoración, cuando tú te metes, ¿sabes qué pasa? Se revela la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí nos conectamos con el reino de los cielos. Y entonces en ese momento, ¿saben qué pasa? Viene la guía, viene la dirección, viene la claridad, viene el plan de Dios, se va el temor y sabemos qué hacer. Por eso cuando una persona está atareada, uno le dice, pare un momento, busque el reino de Dios para que venga claridad a su vida. Miren, yo les digo algo, cuando usted ve la vida de Jesús, Él hacía muchas cosas, pero siempre estaba tranquilo, porque Él no se inventaba nada, todo lo recibía en la comunión con Dios. Pablo tampoco. Pablo y los apóstoles no improvisaban ningún viaje, no decían, ay, ahora para dónde vamos. Ellos no hacían eso. Ellos primero buscaban el reino de los cielos, buscaban la dirección del Espíritu y la recibían porque ellos tenían un tiempo de altar personal. ¿Dónde fue que Pedro recibió la orden de ir y predicar a los gentiles? En una terraza, en su tiempo con Dios. Vino ahí la revelación. Ve y predicas en la casa de Cornelio, ¿o no? Entonces piensen esto, la Biblia dice que ahora nosotros somos ¿qué? Ciudadanos del reino. ¿Dónde está su ciudadanía como hijo de Dios? En el reino de los cielos. Allá es donde vamos a vivir toda la eternidad. Usted está acá como un embajador, pero usted es ¿qué? Ciudadano del reino. Dice Filipenses 3:20 más, vuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos regimos por otros principios, por otras leyes muy diferentes a las leyes que se mueven acá en la tierra, que son totalmente diferentes y contrarias de cómo se mueve este mundo. ¿Cómo las podemos conocer? ¿Cómo podemos caminar en la realidad del cielo? ¿Saben cómo? Teniendo una conexión con el reino de Dios a través del altar, de una vida de comunión con Dios. Ahí podemos hacerlo. Una persona que ha estado buscando a Dios, que tiene una vida en el altar, ¿saben qué? Se nota. Se nota cuando alguien ha estado buscando a Dios, porque hay un fuego, tiene presencia de Dios, tiene unción. Uno dice, esta persona está predicando algo que no pudo haber recibido en cualquier lado, seguro estuvo con Dios, tiene una sabiduría espiritual. Padres que no saben cómo corregir a sus hijos, ya deje de leer libros de autoayuda, son buenos, yo los leo, pero yo le doy un mejor consejo: busque primero el reino de Dios. Hoy es necesario hacer una pausa y ojalá esta charla logre que algunos paren un poquito, porque hay muchos cristianos que hoy están tomando malas decisiones, muy malas decisiones. Yo me encuentro gente tomando malas decisiones y ¿saben qué? Eso es pura falta de altar en sus vidas, porque están siendo engañados, porque el enemigo está ocupando el lugar que solo debe ocupar Dios y los está engañando, les está dando cosas que no son verdad, que parecen, pero no son lo que Dios tiene para ti, fruto de que estas personas no se han conectado con el reino, no levantan sus vidas para Dios. El reino, ¿dónde lo busco? El reino ya se acercó. Cuando Jesús vino, dijo, el reino de Dios ha venido, se ha acercado, Él es el reino. Hoy está abierto para el que quiera buscarlo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú?
Yo quiero darle esta palabra a los líderes de esta iglesia y a algunos que son líderes de sus familias, padres, de una empresa, de lo que sea. Hay un versículo que Dios me dio, pienso para ustedes. Jeremías 23 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Lo que tu hijo o tu hija necesita es que el papá, la mamá, se meta con Dios y le dé una palabra de parte de Dios que sacuda su corazón, que lo llene de temor de Dios, que lo llene de amor hacia Dios y lo cambie. Líderes, no es tiempo de entretener a la gente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hagamos algo para entretener a la gente. No, acá hacemos muchas cosas lindas, pero si lo que hacemos no viene de una idea del cielo, si no viene de una palabra que recibamos en el altar, ¿saben qué? Un día vamos a dar cuentas de eso delante de Dios, porque Él tenía lo que se necesita. Cada persona que viene acá viene por una palabra de Dios. Los que nos paramos acá tenemos una responsabilidad de meternos con Dios y hablarle a las personas lo que Dios quiere decirles. Amén. Lo tercero, miro el reloj porque me quedan 8 minutos y creo que voy a alcanzar. Otra cosa, por medio del altar somos santificados. Esto me pareció súper curioso. Mira, Éxodo 29:37 dice: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Miren lo que dice acá: cualquier cosa que tocara el altar será santificada. Todo lo que era puesto sobre el altar, dice la palabra, en ese tiempo era santificado. Y eso es exactamente lo que hace Dios en nuestra vida. Cuando lo buscamos en el secreto, cuando venimos a Él, ¿saben qué pasa? Él nos toca y nos santifica, nos limpia, nos cambia, nos transforma. Yo quiero que piensen esto. ¿Cuántas veces usted anda lleno, cargado, lleno de malas actitudes? ¿Alguno acá tiene alguna mala actitud? ¿Alguna vez ha tenido? ¿Alguna vez? ¿Cierto? Que todo el mundo, las malas actitudes son como el mal aliento. El que las tiene no las nota, solo los demás. Y a veces andamos con malas actitudes, a veces andamos con malos pensamientos, con cosas incorrectas, con argumentos hacia la iglesia, hacia los pastores, hacia los líderes, hacia los amigos, hacia los discípulos, hacia los hijos, hacia los padres, argumentado por todo. ¿Alguna vez alguien ha estado así? ¿Sí? Miren, pero cuando apartamos ese tiempo para Dios, mis pensamientos son santificados, mis actitudes se santifican y salgo diferente. A mí me ha pasado que cuando yo estoy así con una actitud como rara, incorrecta, siempre Caro me dice: oye, mi amor, ¿hoy oraste? ¿Sí? ¿Has orado esta semana? Entonces es como una bandera que yo digo: uy, creo que me falta ir a la oración porque lo que está aflorando no está bien. ¿Y saben qué? El que diga que eso no le ha pasado, pues la verdad que no debería estar en este lugar, porque hasta a David le pasó. ¿Ustedes sabían que a David le pasó eso? Salmo 73 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. El hombre conforme al corazón de Dios tuvo envidia de los arrogantes. Dice: viendo la prosperidad de los impíos, se argumentó, porque ellos prosperan, y se llenó el corazón de David de envidia. Dice, y luego en el versículo 13 dice algo que seguramente usted no ha dicho nunca: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Para qué me sirve venir a la iglesia si yo veo que los impíos, los que no conocen al Señor, que se la pasan haciendo cosas, les va mejor que a mí? ¿Conoce a alguien alguna vez que haya pensado así? Y he lavado mis manos en inocencia en vano. Mire lo que dice el versículo 21: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. O sea, estaba pero que explotaba, ¿sí? Pero ahí no termina, porque ahí ya comienza a reconocer algo. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de Dios. Era impresionante cómo estaba en ese momento. Pero el versículo 17 es un versículo
tan hermoso, tan aclarador, que nos va a servir. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en el altar, comprendí el fin de ellos. Miren, ¿qué pasó ahí en la presencia de Dios? Su forma de pensar cambió. ¿Por qué? Porque Dios le puso otra perspectiva. Le dijo, ellos prosperan, pero te voy a mostrar el fin de ellos. Es algo pasajero. En la presencia de Dios, Dios santificó sus pensamientos, lo liberó. Somos santificados y purificados por medio de la palabra. Dios purifica a su iglesia por medio de la palabra. Cuando tú la estudias, caen fortalezas, argumentos de tu mente. Efesios 5:26 dice, hablando de la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El tiempo del altar es importante porque ahí el Señor como iglesia nos santifica, y también somos santificados porque en el altar es el momento donde tú puedes confesar vuestros pecados. Primera de Juan 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Cuando tú confías, Él nos limpia de toda maldad. Si alguno dice, no, pero yo no necesito orar porque yo nunca peco, pastor. Bueno, el versículo 10 es para ti. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Todos hemos pecado, todos los días, y su palabra no está en nosotros. Cuando una persona dice no peco, hace tiempo no lee la Biblia, porque todos necesitamos diariamente el altar. Cuando pasas tiempo con Dios, se nos pega la santidad de Dios. Miren, Moisés subió 40 días a estar con Dios allá arriba, subió por los 10 mandamientos. Estuvo ahí en un altar adorando y teniendo comunión con Dios. ¿Qué dice la palabra? Que cuando él bajó, ¿cómo era su rostro? Se tuvo que poner un velo, porque la gente, no te puedo ver, Moisés. Mira, cuando tú bajas, cuando tienes una vida de altar, hasta tus hijos te ven a los ojos y se esconden porque ven el amor de Dios. Ven, no es que se sientan en juicio, sino dicen, o las personas notan en ti algo diferente cuando tú has estado en la presencia de Dios. Amén. Lo tercero, cuando edificamos nuestro altar espiritual, somos bendecidos por Dios. Dice Éxodo 20:24, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Y mira lo que dice acá, vendré a ti y te bendeciré. Yo creo que Abraham fue muy bendecido porque Dios venía a él, porque él siempre tenía un altar para adorar a Dios. Buscar la presencia de Dios en nuestras vidas nos permite experimentar las obras de Dios. Salmos 111:2 dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que le quieren. Por eso, lo que más el anhelo de Dios es que tú te vuelvas en amistad con Él hoy. Yo no sé si aquí hay alguien que viene por primera vez o que hace mucho no venía. Hoy Dios te dice, vuelve en amistad conmigo para yo poder bendecirte. Te regalo este versículo, Job 22:21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Que hay personas que están buscando la paz hace tiempo en su familia, en su hogar. Vuelvas en amistad con Dios. Toma ahora la ley en su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Vuelve en amistad. Sobrevendrá paz. Esa es una de las primeras bendiciones que viene sobre un hijo de Dios. Puede estar endeudado, puede estar con problemas, pero cuando se encuentra con Dios, lo primero que tú notas es que viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y saben que cuando tú buscas a Dios, aún lo que más anhela, solo por adorarlo, Él lo va a conceder en tu vida, si está conforme a la voluntad de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá
las peticiones. ¿Qué anhelaba Abraham? ¿Qué anhelaba? Un hijo. ¿Cuántos anhelamos un hijo? Yo anhelo un hijo. Yo no sé cuándo vendrá, pero yo todos los días lo adoro a Él porque Él sabe lo que anhela mi corazón. Yo no sé qué anhela tu corazón hoy, pero adóralo, levanta un altar para Él. Amén. Y lo último, el altar es un lugar de sacrificio espiritual agradable delante de Dios. Allí en el altar se sacrificaban holocaustos, animales, y dice la Biblia que estos eran consumidos por completo en el fuego del altar hasta convertirse en cenizas, y esto subía, dice la Biblia, como un grato olor delante de Dios. Ahora yo quiero decirles algo. Hoy en día para nosotros la iglesia no se necesitan sacrificios animales. No sé si sabía eso, pero Dios nos invita a que nosotros a venir delante de Él para ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, que hemos presentado en el altar, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren, yo les digo algo, es allí en el altar, en la comunión diaria con Dios, que podemos hacer morir las obras de la carne. Ahí es donde debemos llevarla. Todas aquellas cosas que no sean agradables delante de Dios, debemos ponerlas en el altar. Hay que entregar en el altar ese viejo hombre. Los ídolos de nuestro corazón hay que dejarlos ahí. Ese mal carácter, esa ira, hay que ponerla en el altar para que quede ahí y se queme. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Dónde es ese momento donde tienes que matar lo terrenal en ti? Cuando vas al altar. Dice: haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación. ¿Qué es la fornicación? Yo creo que lo tengo que explicar hoy. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso déjalo hoy en el altar. Si amas, dile: Señor, te lo entrego. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hay gente que no viene a la iglesia porque se pierde un negocio. Bueno, a veces sí, tal vez tenga que hacer viajes, está bien, pero cuando es algo, una práctica, que no vengo a la iglesia porque me pierdo un negocio, eso se llama idolatría. Tu Dios no es Dios, es el dinero. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Antes vivíamos en eso. ¿Para qué seguimos ahí con eso? Entreguémoselas a Dios. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Miren, cuando yo leía esto, algo que me llamó la atención es que cuando se quemaba un cordero, subía un olor. ¿Y qué dice la Biblia? Que ese olor era ¿qué? Agradable. ¿Y saben qué? Cuando tú dejas tu mal carácter ahí en el altar, sube un olor a Dios y es agradable, porque significa que tú estás muriendo a eso. Y Dios dice: qué lindo, estoy viendo, estoy oliendo que dejó su idolatría ahí. Se está quemando ese amor al dinero, se está quemando esa vida de mentira, se está quemando esa vida de fornicación, se está quemando, y eso me agrada, porque son cosas que no le sirven a mi hijo, porque son cosas que no lo dejan vivir para mí, y me alegra, porque cuando siento ese olor significa que Él está viniendo al altar a dejar algo. Pero ¿saben qué les quiero decir en esta noche, en esta tarde? Que hoy en día el altar está vacío, porque el cristiano moderno no se quiere perder de nada, ya no sacrifica nada en el altar. Hay series, y no quiero ser legalista, hay cosas, conversaciones que son abominación delante de Dios, y que sabes que las tienes que dejar en el altar, y el altar ahora en tu vida está vacío. Nunca te quieres perder de nada. ¿Para qué sirve un tabernáculo sin altar?
Ahora, la conclusión. Ya vimos la importancia del altar, pero ¿saben qué? Había una característica en el altar, y es que el fuego siempre estaba. Nunca se apagaba el fuego. No era que se prendía como un horno cuando fueran a sacrificar algo. El fuego siempre estaba prendido. Dice Levítico 6:3: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué es el fuego en nuestra vida para que tu altar nunca se apague? El fuego es el amor a Dios. El fuego es la pasión por Dios. No la dejes apagar, porque el día que se extinga en tu vida, el altar va a ser quitado. Yo quiero que se ponga en pie. Y mi consejo en esta noche para cada uno de ustedes: ¿cuántos hoy Dios les habló? Cuando yo estaba haciendo esta charla, yo decía, debemos pedirle a Dios que nos perdone. ¿Por qué? Porque Él ahora mora, nos escogió como su tabernáculo para tener una relación con nosotros. Pero debemos levantar una relación correcta con Él, donde haya un altar, donde nosotros nos pongamos como ofrenda delante de Él. Pero algo que debemos pedirle perdón a Dios es por perder el fuego de la consagración. Yo creo que lo que más amaba Abraham era hacer el altar. Era lo primero que hacía. Lo primero que tú haces es lo que primero te apasiona. Hay algunos que lo primero que hacen al levantarse es hacer ejercicio. Está bien, aman el ejercicio. Pero cuando algo está en tu cabeza y sabes que es lo primero que tienes que hacer, es porque hay fuego en tu corazón. Pablo le decía a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y yo te aconsejo en esta tarde que avives el fuego, que lo avives, porque no sabemos cuándo será su regreso. Levanta tus manos ahí y comienza a buscarlo, comienza a adorarlo, Señor. Comienza a buscarlo ahí donde estás. Comienza a hacer altar ahí, a buscarlo, a adorarlo. Señor, hoy te busco, Dios. Padre, hoy vuelvo a levantar un altar de adoración al único Dios verdadero. Hoy el Señor está diciéndote: un altar. Quita los altares de tu vida, esos dioses falsos que te prometen algo y lo único que han hecho es ensuciar tu vida. Hoy comienza a buscar al Señor, a decirle: Señor, tú eres lo que yo necesito, tú eres mi plenitud, Señor. En tu presencia hay plenitud, en tu presencia hay revelación, en tu presencia, Señor, encuentro tu voluntad. Padre, perdóname porque las malas decisiones que he tomado ha sido fruto de que he abandonado tu presencia. Hoy el Señor te dice: si me buscas en el secreto, si me buscas con el corazón, yo te revelaré mis planes a ti. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ven al altar, búscame, vuelve a buscarme. Hoy mi voz es la voz del Señor que te está diciendo: vuelve, yo te amo, hijo, yo te amo, hija, vuelve a mí. Hoy el Señor está desatando las cadenas que te impedían soltar esos altares.